Mi nombre es Jorge Bustos, estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Abierta y a Distancia, curso Sistemas Dinámicos. Etapa 1, modelamiento de un sistema dinámico en el dominio del tiempo. Para esta actividad seleccioné el circuito número 3 para realizar el análisis. Primero encontramos que nuestro circuito es un circuito RLC que tiene una resistencia en paralelo con la fuente y un circuito en serie conformado por la resistencia, la bobina y el condensador. Definimos las dos mallas que describen nuestro circuito y con base en ellas empezamos a hacer el análisis matemático para llegar a las dos ecuaciones diferenciales que van a describir nuestro sistema dinámico. Estas son las dos ecuaciones diferenciales que describen el comportamiento de nuestro sistema. Con esto ya definimos nuestras variables de entrada, de salida, las variables de estado, el vector de estado, el vector de entrada, los vectores o el vector de salida que está puede ser dividido cada salida independiente o la podemos contemplar como una matriz con las dos salidas. La derivada del vector de estado sería la derivada de cada uno de nuestras variables de salida en función del tiempo. Con esto ya podemos visualizar nuestra ecuación de estado y nos quedaría de la forma en que se puede apreciar la derivada de la corriente sobre la derivada del voltaje, las constantes que conforman la matriz, el vector de estado, las constantes más la matriz conformada por las constantes del voltaje o el vector de entrada. Finalmente reemplazamos, obtenemos esta ecuación, que esta ecuación es la que nos empieza a definir nuestro espacio de estados. Ahora analizamos las salidas. Hacemos el procedimiento igual que en el paso anterior. Reemplazamos los valores de las ecuaciones y obtenemos nuestra respuesta para cada una de las salidas, bien sea independientes o de esta forma para trabajar con la matriz de salida, con las dos salidas. Al reemplazar obtenemos ya nuestras matrices de las salidas. Entonces ya finalmente aquí con esto obtenemos las matrices que nos van a describir la contrariabilidad y la observabilidad del sistema. Estas dos matrices las vamos a utilizar para el diseño ya en la simulación. Este es el diagrama de bloques. En el ejercicio nos piden que ingresemos una entrada constante, que definamos una entrada constante de 5 voltios durante 5 segundos. Pasados estos 5 segundos, que entre un escalón unitario durante los 5 segundos siguientes. Utilizamos esta herramienta de suma de entradas para poderlas aplicar ambas a nuestro espacio de estados. Con esta herramienta de MUX podemos separar nuestras dos señales de salida para poderlas visualizar independientemente. Antes que nada tenemos que definir en MATLAB nuestras matrices. Aquí ya las tengo definidas. Son la matriz A, que está formada
como lo definimos aquí en esta imagen, podemos ver menos un medio, un cuarto y 0. Aquí está la matriz B, que está definida por un medio y 0. La matriz C, que está definida por 1 y 0 y 0 y 1. Y la matriz D, que finalmente está definida por dos ceros. La matriz D. Ahora el tiempo lo ingresamos en segundos, que arranque desde 0, termine en 10 segundos y que nos saque un muestreo para obtener pues una gran cantidad de datos para que sea más detallada nuestra gráfica. Ya con esto, en nuestro bloque de espacio de estados definimos los parámetros donde vamos a ingresar nuestras matrices y podemos ya empezar a correr el programa o la simulación. Entonces hacemos correr la simulación y estas serían las dos gráficas que se nos genera. La corriente pues el comportamiento es que al ingresar el voltaje continuo llega a un máximo y empieza a disminuir en los 5 voltios. En el momento en que entra el escalón unitario, en que termina la entrada constante y entra el escalón unitario, tiene un ligero cambio, tiende a elevarse nuevamente, pero continúa decreciendo y con el tiempo finalmente este valor tiende a ir a 0. El voltaje, por el contrario, al arrancar, este es el voltaje en el condensador, al iniciar pues arranca desde 0, está completamente descargado. Entra el voltaje constante, va aumentando la carga del condensador. En los 5 segundos, cuando entra el escalón unitario, pues la variación es muy pequeña, no se alcanza a notar mucho. Finalmente continúa la carga hasta alcanzar el valor de entrada de la fuente, el valor de alimentación. Ese sería la explicación y la simulación de nuestro sistema dinámico en el dominio del tiempo para un circuito RLC. Muchas gracias.